Buenos días, profesora Diana. Tengo el gusto de presentarle nuestro equipo de trabajo. Está conformado por Carlos Mayo Sánchez, Fernanda Rojas e Isabel Avellaneda, quien habla. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las propiedades de los gases y para ello vamos a hacer el uso de un simulador que lleva el mismo nombre. Vamos a explorar el simulador con las siguientes instrucciones. La primera, en el simulador vamos a adicionar a la cámara 50 partículas de gas tipo pesado y esperaremos hasta que se distribuyan. Listo, en este momento están distribuidas. Bueno, el segundo ítem que tenemos es disminuye el volumen hasta la mitad, activando la opción ancho a temperatura constante. Entonces estaba en 10 y la dejamos en 5 y la temperatura se mantiene en este momento constante, es decir, a 300 Kelvin. Grados Kelvin, exacto. Para el apartado 3 tenemos a presión constante, duplique lentamente la temperatura. Entonces tenemos a presión constante con 50 o con 100. Es la pregunta. ¿Con 50 o con 100? ¿Me complementas, por favor? ¿Con 50 o con 100? Con 50. Entonces, en el cuarto ítem nos indica que a volumen constante dupliquemos la temperatura y comparemos el número de colisiones para 50 partículas de gas entonces, tipo pesado. Estamos en 300 y en este momento vamos a aumentarlo a 600. Pues progresivamente la iremos subiendo hasta duplicarla. Y podemos activar las colisiones. Acá. Ok. Lo siguiente que nos pide es que... Entonces, de la manera que va aumentando, dice que debe aumentar progresivamente la temperatura, ¿cierto? Sí, dice que duplique la temperatura y compare el número de colisiones para 50 partículas de gas tipo pesado. Ahora, realice el mismo experimento para 100 partículas de gas pesado y 100 partículas de gas ligero. En este momento nos vemos que nos da 83 colisiones, habiendo duplicado la temperatura, y inclusive le hacemos un poquitico más. Las atmósferas como tal, la presión atmosférica aumentó a 30. Entonces, esta sería para 50. Y después nos dice que es para 100. Pues vamos a hacer la misma, pero entonces con una cantidad de 100. 100 partículas, ¿cierto? Correcto. Y duplicamos, ya está duplicado acá, empezamos en 300 y aquí está duplicado. Ya se encuentra a 600 Kelvin, grados Kelvin. ¿Cuántas colisiones? Y coloquemos las colisiones. ¿Cuántas da acá? Entonces vemos que el número de colisiones se aumenta a 105 colisiones. Para 100 partículas. Para 100 partículas en este momento. De gas pesado. Ahora de gas lo vamos pesado. a hacer con gas ligero. Entonces con gas ligero nos habla del mismo ejercicio manteniendo el mismo volumen. Entonces aquí abrimos la recámara número 3, donde ya tiene las 100 partículas. Está duplicada la temperatura a 600 grados Kelvin. Vemos que las colisiones se ven pues bastante activas, sí. Las partículas se mueven mucho más rápido. Mucho más rápido. Entonces cambia su comportamiento totalmente. Así es. Después de haber observado
este simulador vamos a resolver las siguientes preguntas. La primera, ¿qué variable se modifica al disminuir el volumen de la cámara a la mitad de temperatura constante? ¿Cómo es? Entonces, la variable que se modifica al disminuir el volumen es la presión. El segundo interrogante en esta misma pregunta es ¿cómo es la relación? Para este caso es inversamente proporcional. ¿Y cuál es la ley de los gases que lo explica? Esta ley la explica Boyle. En la segunda pregunta tenemos ¿qué variable se modifica al aumentar la temperatura a presión constante? La variable que se modifica es el volumen. ¿Cómo es la relación? En este caso es directamente proporcional y la ley de los gases que lo explica es la ley de Charles. En la siguiente pregunta, nuestro compañero Carlos nos va a ayudar. Listo. Fernanda, por favor, ¿me la puedes leer para no mover? Claro que sí. Gracias. ¿Cómo se comportan las partículas de gas, pesado y ligero, con relación a la temperatura a volumen constante? Entonces, al aumentar la temperatura progresivamente como lo pide el ejercicio, el número de colisiones y partículas aumenta directamente proporcional a razón del volumen, a razón de que el volumen constante no puede mantener la presión del número de atmósferas, al punto que cuando llega a una temperatura de 5000 grados centígrados y con una presión de 198 atmósferas, la resistencia al volumen llega a su límite y explota enviando las partículas al exterior. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarlo un momentico aquí y voy a aumentar la temperatura de manera gradual. En la medida que yo la subo y cuando llega al promedio ya 5000 grados centígrados, la presión sigue aumentando, al punto que llega, cuando supera los 5000 grados centígrados, se rompen y las partículas salen debido a la explosión que se provoca en el ejercicio. Listo. Entonces, continuando con el siguiente ítem, nos dice, describa 2 ejemplos de situaciones industriales que sean comparables con este ejercicio y sus variables. Entonces, los 2 ejemplos que escogimos para dar respuesta a esta pregunta, el primero son los gases utilizados para la recuperación de compuestos volátiles. Estos son muy utilizados ya que requieren diluir un producto en un disolvente. Además, porque hoy en día lo exigen mucho las regulaciones medioambientales por los altos contaminantes que ejerce a la atmósfera. ¿Por qué es comparable? Porque en la fase de recuperación se aprovecha el poder del nitrógeno líquido que proporciona el calor latente de vaporización y el calor sensible del nitrógeno para condensar y separar ese disolvente. La inercia química del nitrógeno vaporizado durante el secado del producto elimina las posibles inherentes al límite de inflamabilidad de los vapores del disolvente, evitando así las explosiones. Y el segundo gas que tenemos como ejemplo es el implementado para la regulación de temperaturas y reacciones químicas. Es altamente utilizado porque en muchas operaciones químicas y físico-químicas en fase líquida debe llevarse a cabo a una cierta temperatura establecida o controlada cuando en su reacción va acompañada de una producción espontánea de calor, o sea, una reacción exotérmica. El mantenimiento de esta temperatura obliga a poner control a ciertos dispositivos
de enfriamiento, para evitar así el calentamiento máximo, como lo explicó nuestro compañero en la pregunta anterior. Entonces, el nitrógeno líquido es de almacenar en importantes cantidades. También es capaz de liberar una amplia gama de temperaturas si supera una temperatura de 193 grados centígrados. Em, Su proceso es de inyección directa, también por refrigeración mediante un cambiador dentro del reactor y una refrigeración mediante un fluido frigorante. Lo que esto nos quiere decir es que durante su proceso hay que estar constantemente verificando las temperaturas, son controladas. Y para el último ítem tenemos cuál es la conclusión del ejercicio y cómo se relaciona esto con la ecuación de los gases ideales. Entonces, pues como conclusión nos podemos dar cuenta que el comportamiento de los gases pesados es totalmente diferente al comportamiento de los gases livianos. Vemos que lo que tienen en común es que los dos siempre buscan ocupar el volumen, se expanden de tal manera que buscan la manera de ocupar todo el volumen. Pero la gran diferencia que tienen es que uno es más volátil que el otro. Entonces el liviano, por su grado de volatilidad, pues nos damos cuenta de que es mucho, permanece más en el aire que el pesado. Lo podemos comparar, por ejemplo, con un perfume que permanece en una persona cuando se lo aplica, entonces por su grado de volatilidad se puede mantener, porque se penetra en la persona, pero también queda en el aire. Pero hay perfumes, por ejemplo, que cuando una persona se lo aplica no se alcanza a sentir ni se percibe, porque muchas veces puede ser que ese grado de volatilidad no sea tan alto como el de un gas que puede ser un poco más liviano, digamos, por colocar una comparación con respecto a la volatilidad de los gases. Por otra parte, pues nos damos cuenta de que algunos gases son, en la manera como nos relacionemos con ellos, puede ser que algunos sean directamente proporcionales, otros sean inversamente proporcionales, de acuerdo si le adicionamos calor o si le adicionamos presión o la relación que tengamos con ellos. Gracias, Carlos. Y para la última parte de la relación que tiene con la ecuación, va muy ligado al tipo de constante que presente el gas o la constante que se está verificando durante el proceso. Para eso, las diferentes leyes que se conocen para los gases tienen cierta constante que controlan. En el caso de la ley de Boyle, su constante es la temperatura. En la ley de Charles, su constante es la presión y la masa. Y para la ley de Gay-Luca, su constante es el volumen. Así es. Entonces, para complementar esta pregunta que respondía Carlos Mario hace un momento de cuál es la conclusión del ejercicio, también podemos concluir con relación a lo observado en el simulador, que las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades en forma recta y desordenada. También pudimos observar que un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes del contenedor debido a que los choques de las partículas con las paredes de este. También vemos que los choques son perfectamente elásticos y que no hay pérdida de energía cinética. No se tienen en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular. Profe, muchas gracias por su tiempo para ver este video. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.